El propósito de esta llamada es poder escuchar del equipo de Bogotá, del Ministerio del Medio Ambiente, su experiencia en el diseño e implementación de zonas de baja emisión, que llaman zonas urbanas para aire limpio o de aire limpio. El propósito entonces de esta sesión será escuchar esta experiencia y después tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Y si hay tiempo, podremos tener espacio para una discusión al final. Sin más que agregar entonces, Francisco, por favor, si puede compartir la experiencia de Suma. Hola a todos, buenos días. Gracias por este espacio. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a explicarles el concepto de lo que nosotros llamamos SUMA o zonas urbanas por un mejor aire en la ciudad. Es un concepto que fue diseñado a partir de lo que pretendemos desarrollar en el Plan Aire, que es el plan de gestión de la calidad del aire de la ciudad. Hemos venido trabajando en este concepto desde hace unos 4 años aproximadamente, desde la conceptualización el plan de ordenamiento territorial de la ciudad. Y ha tenido participación de varias entidades de la ciudad, no solamente de la Secretaría Distrital de Ambiente, sino también de la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Planeación, alcaldías locales y otras entidades que han venido trabajando con nosotros, por ejemplo, también la Secretaría de Salud. Y al interior de la Secretaría de Ambiente, pues ha tenido participación de prácticamente todos los equipos de trabajo que estamos en los temas de calidad del aire. Entonces, es un concepto que tiene una dificultad bastante grande, pero asimismo también tiene unos impactos bastante importantes para la ciudad. Eh, Les cuento un poco sobre Bogotá. Estamos hablando de casi 8 millones de habitantes para la ciudad, en los que cerca del 35% de la población vive en pobreza y tenemos una extensión cercana a los 1.600 kilómetros cuadrados. De los inventarios que nosotros hemos manejado en los últimos años, pues transporte siempre ha sido uno de los principales emisores, tanto de gases de efecto invernadero como de material particulado. Sigue el material suspendido, sin embargo, en las mejoras que se han hecho en las modelaciones, pues el material resuspendido ha venido tomando mucha más fuerza que las fuentes móviles. Y pues finalmente tenemos todas las fuentes de industria que en la ciudad. En algunos estudios que hemos hecho anteriormente, pues hemos hablado de cerca de 2.300 muertes asociadas a la calidad del aire por año. Nuestro último inventario del 2021 pues nos muestra lo que les mencionaba, una fuerza bastante grande que ha tomado en las emisiones todo lo que viene de material resuspendido, principalmente del tránsito de vías no pavimentadas. Bogotá también tiene a hoy bastantes frentes de obra, entonces últimamente se ha vuelto también importante el material resuspendido proveniente de estas obras. Eh, Le sigue todo lo que viene de fuentes móviles, principalmente lo que son vehículos de carga, camiones, livianos, medianos, grandes y tractocamiones. Tradicionalmente, o antes, hace varios años, nuestro sistema de transporte también estaba catalogado como uno de los principales emisores. Sin embargo, la ciudad desde hace más de 10 años ha venido trabajando fuertemente en la calidad y en las tecnologías de los vehículos que se utilizan en el sistema de transporte. Por eso hoy
ha bajado bastante, es uno de las fuentes más pequeñas que se tienen en la ciudad en emisión. También hacemos análisis de lo que viene asociado a todo lo que es maquinaria para obras, o lo llamamos maquinaria amarilla. Y finalmente, pues otras fuentes fijas, canteras y otras series de cosas que están pues en otras fuentes de emisión. Las fuentes están ubicadas principalmente hacia el occidente y el sur de la ciudad. Es una de las primeras cosas que se empezaron a notar con varios análisis que se hicieron a partir de este concepto. Entonces vemos que están concentradas y están ubicadas en zonas estratégicas de la ciudad, no están concentradas hacia la zona central, por ejemplo, como ocurre en otras ciudades. Asimismo, la concentración de material particulado pues coincide con esas zonas, la zona suroccidental de la ciudad. De hecho, eh, a partir de estos dos análisis y el siguiente que viene asociado hacia muertes asociadas a calidad del aire, también se ve que está ubicada en esa zona. Entonces, uno de los proyectos de Plan Aire es precisamente un plan de intervención para la zona suroccidental de la ciudad, donde empezamos a trabajar otra serie de cosas más allá o más a fondo hacia los temas de las fuentes de emisión y precisamente toda esta información también se tiene en cuenta para la conceptualización de las sumas, como les voy a contar más adelante. Entonces, ¿qué son las sumas? Las sumas básicamente son unas zonas urbanas de aire limpio que pretenden básicamente mejorar la calidad del aire específicamente en esas zonas. Pues por supuesto, la calidad del aire no tiene barreras, no tiene límites, no tiene fronteras, a pesar de que la ciudad esté dividida por zonas y lo que nosotros estamos interviniendo son en polígonos, pero de todas maneras lo que sí queremos es intervenir, hacer una serie de acciones en esas zonas donde precisamente están pues, comunidades marginalizadas, tenemos un alto grado de vulnerabilidad de la población y lo que queremos es hacer unas intervenciones puntuales en ese territorio para que podamos, pues básicamente empezar a mejorar la calidad del aire en esa zona y empezar a mejorarla hacia los alrededores. Ya les cuento cómo. Como les digo, concepto de suma comienza a partir del concepto de las zonas de cero y bajas emisiones o de ultra bajas emisiones. Sin embargo, es diferente. ¿En qué sentido? Nosotros estamos hablando de, pues, principalmente las zonas urbanas, perdón, las zonas de cero emisiones, tratan principalmente las emisiones del sector transporte. Nosotros tratamos las emisiones de tantas fuentes como podamos en la suma. Las zonas de cero emisiones usualmente están ubicadas en la zona central de la ciudad. Nosotros, como les conté ahorita, estaban ubicadas no solamente en la zona suroccidental de la ciudad, sino pues hay otras zonas, pero están precisamente asociadas a una alta contaminación atmosférica y a una gran vulnerabilidad socioeconómica que tenemos en cada una de esas zonas, no únicamente en la zona central. Usualmente las zonas de bajas emisiones arrancan con un anillo y se empiezan a expandir a partir de la ciudad. Nosotros lo que estamos hablando son de varias zonas distribuidas alrededor de la ciudad, dependiendo de los resultados del análisis que nos haya dado. ¿Cómo lo logramos? Entonces, nuevamente, las zonas de cero emisiones usualmente tratan el tema con restricciones vehiculares, con manejos de impuestos por congestión o este tipo de cosas asociadas a las fuentes móviles. Nosotros tratamos nuestro concepto incluye un tema mucho más holístico, acciones ya en territorio planeadas con anterioridad
Y la gobernanza del aire tiene aquí una importancia bastante relevante en la que se incluye a la comunidad para poder realizar todas las acciones que se tienen planteadas. Y pues por supuesto, también pues así como atacamos varias fuentes de emisión, pues nuestras acciones están encaminadas también a varias fuentes de emisión. Pues por supuesto, esto nos va a traer una reducción de emisiones y de ruido en fuentes móviles, pero lo que busca la suma adicionalmente es que esto se mantenga a lo largo del tiempo precisamente como parte de estos aspectos que vienen asociados a la gobernanza del aire. Eh, Básicamente, ¿qué buscamos con las sumas? Pues consolidarse como como un instrumento que se focalice en territorio, focalice las acciones y además las articule, ¿sí? Nosotros vamos a tomar varias acciones de diferentes programas que ya existentes o puede que no existan y las haremos nuevas completamente desde cero, pero siempre estamos buscando la articulación de la ciudad y no solamente de las entidades de la ciudad, como les comenté en el inicio de la presentación. eh, Varias entidades del distrito estuvieron trabajando con nosotros de manera eh, conjunta, pero nosotros queremos incluso más allá hacia la comunidad con los temas de gobernanza del aire. Entonces, eso es lo que se convierte en la suma básicamente, en focalizar acciones dependiendo de las fuentes y en el territorio y una articulación de quienes definitivamente están interviniendo en la zona, que son muchos actores. Por supuesto, estamos contribuyendo aquí a los objetivos de calidad del aire de la ciudad, que es precisamente una de de las razones por las cuales existe el plan de gestión de calidad del aire. Consolidar todo lo relacionado a la gobernanza del aire. Tenemos acciones específicas en suma dirigidas a la población para que ellos puedan conocer el problema, puedan entenderlo, puedan entender las soluciones y pues precisamente nos ayuden a hacer más efectiva la implementación de las acciones que queremos hacer. Reducir los niveles de polución o de contaminación del aire a través de fuentes móviles, fuentes fijas y por supuesto de material resuspendido. Como les comenté, son las tres principales fuentes que nosotros analizamos para este caso. Contribuir con la acción por el clima, por supuesto, nosotros, a pesar de que Suma hace parte del plan de gestión de calidad del aire, también contribuye al plan de acción climática de la ciudad. Todas las acciones que nosotros estamos planteando acá, de alguna manera, contribuyen a la reducción de gases de efecto invernadero y precisamente también algunas de ellas pueden incluso empezar a aportar hacia la adaptación al cambio climático en el territorio. Y también empezamos a trabajar con la misma comunidad, con los colegios de la comunidad, pero también con la academia para promover la investigación, el desarrollo y la innovación de acciones precisamente para el territorio, ya que cada territorio tiene sus particularidades. Entonces, puede que no necesariamente exista una solución ajustada para ese territorio y por eso también promovemos este tipo de cosas. ¿Cómo declaramos las sumas? Bueno, hay un proceso de priorización que ya les contaré sobre cuáles son las zonas en las que lo hacemos. Se hacen unos diagnósticos en temas de movilidad, en temas ambientales y socioeconómicos, también que nos permiten hacer esa priorización de las zonas. Se hace un proceso de preparación a través de todos los instrumentos que se necesitan para poderlas declarar. En este caso, llegamos a un decreto para poderlas declarar, que es básicamente la norma más elevada que puede tener la ciudad. Entonces, se hace toda esa preparación al respecto. Se hace un plan de monitoreo de la calidad del aire para obtener mejores datos, mayor información sobre el territorio. Y finalmente se hace una oficialización o una declaración de la suma propiamente.
¿Cómo, cómo priorizamos nuestras zonas? Entonces, como les decías, tiene un análisis de varias capas, varios aspectos se tienen en cuenta para la priorización de estas zonas. Una parte es ambiental, otra parte es movilidad, otra parte es un análisis socioeconómico. Se tienen en cuenta todos los temas de planeación territorial que ya existen en la ciudad. Y por supuesto se tiene un análisis sobre los impactos en salud que tiene la calidad del aire en el territorio. ¿Eso en qué nos lleva? Entonces nosotros inicialmente, perdón, inicialmente hicimos un análisis de las concentraciones de material particulado y determinamos cuáles eran los polígonos con mayor concentración. Como les dije, siempre tiende a ir hacia la zona suroccidental de la ciudad. Asimismo, utilizamos información socioeconómica y de vulnerabilidad para cada uno de esos polígonos y seguíamos agregando información a este análisis. No nos quedamos solamente con información de las entidades públicas, sino también con algunos estudios de algunas universidades del país que se habían dedicado a hacer este tipo de análisis, especialmente después de pandemia. Hubo bastante tendencia en esta serie de estudios, entonces hay muy buena información al respecto y pudimos contrastar bastante bien todos los aspectos socioeconómicos. Delimitamos la ciudad dependiendo, o cada uno de los polígonos dependiendo de cómo venía organizado el territorio. Bogotá está desarrollado alrededor de localidades y las localidades tienen divisiones más pequeñas que nosotros empezamos a analizar para poder determinar bien cuál era el polígono a intervenir y viabilidad técnica de diferentes proyectos. Nosotros analizamos más de 15 proyectos que coincidían con estas zonas. Son proyectos que vienen de diferentes secretarías, de diferentes entidades del gobierno distrital que se tienen o están en proceso de intervención o de diseño o de planeación, pero que finalmente se van a realizar en la ciudad. Entonces, también empezamos a cruzar toda esa serie de acciones para conocer realmente a cuál podríamos empezar a priorizar dentro de las zonas. Eh, Ahora, ¿cómo se desarrollan las sumas? Las sumas, como les dije, las zonas de cero y bajas emisiones tienen un concepto de una parte central que luego va creciendo como en anillos. Suma también tiene un poco ese concepto, por eso les decía que mm, sí empezamos a hacer intervenciones en territorio y mejorar la calidad del aire en el territorio, pero asimismo empezamos a expandirla y empezamos a mejorar la calidad del aire también alrededor. Tenemos tres periodos principalmente. El primero es un término bastante corto, es apenas de un año, que lo llamamos la fase de reducción de emisiones, en la que básicamente lo que estamos haciendo son intervenciones rápidas, cosas que de los proyectos que ya identificamos se están desarrollando en territorio y tienen impacto en calidad del aire, pues los priorizamos, los tratamos de agilizar en su implementación. Desarrollamos principalmente el plan de acción. Este año es precisamente la acción más grande que se desarrolla en el territorio. Es un trabajo articulado entre diferentes entidades del gobierno distrital, también con la comunidad, y es de co-creación. No es solamente decir vamos a hacer X o Y cosa y punto, sino que también tenemos en cuenta todas las características que tiene el territorio y a quienes lo habitan. Por eso los tenemos como actores dentro de la co-creación de este plan de acción. Cosa que ellos entiendan qué es lo que se quiere desarrollar y ellos mismos sepan cómo se puede empezar a desarrollar. De esa manera ellos nos dicen, ok, podemos hacerlo por acá, no lo hagan así, es mejor hacerlo de esta manera. O definitivamente con los territorios, pues siempre nos ocurre que también hay cosas que no les gustan. Entonces podemos empezar a tratar de decirles, ok, si no les gusta, lo podemos hacer de otra manera, pero les mostramos la necesidad de hacerlo, ¿sí? Usualmente los temas de restricciones vehiculares,
algunas intervenciones que se hacen en el territorio usualmente a la comunidad no le gusta, pero son necesarias para lograr los objetivos. Así que empezamos a trabajar con ellos para que cambien esa manera de pensar alrededor de cómo van las acciones. Luego pasamos hacia los términos de la zona de bajas emisiones y la zona de ultra bajas emisiones. La primera de 6 años, en la que precisamente se inicia en toda la implementación del plan de acción. Sí, y se ejecutan todas esas acciones estratégicas que habíamos diseñado y de manera paralela se empieza a trabajar en los temas de gobernanza del aire. La parte del trabajo de emisiones, digamos que está contemplada dentro del plan de acción, pero precisamente lo que busca es tratar de reforzar las acciones que se vienen diseñadas. ¿A través de qué? De la gobernanza, ¿sí? Entonces, la idea es que no sea ya la ciudad quien realice las intervenciones de primera mano, que esté pendiente, que todo se cumpla, que haga seguimiento, que haga control, y toda la sociedad alrededor de las acciones, sino que sea la comunidad misma quien se apropie de esas acciones y sean ellos quienes sean los principales administradores de esa zona. En- Entonces aquí viene a ser importante quiénes hacen parte de la suma. Entonces, por supuesto, estamos hablando de el gobierno distrital, pero también estamos hablando de quienes viven dentro de la suma, quiénes son los que interactúan con la suma, ¿sí? Y también hablamos sobre la Comisión Intersectorial para la Protección, la Sostenibilidad y la Salud Ambiental, que es una mesa, una instancia que existe ya dentro de la ciudad y ahí podemos sentarnos a hablar sobre cómo se van a desarrollar todos los aspectos de la suma. Cómo incluimos a cada uno de estos actores, ya sean dentro del territorio o quienes interactúan con el territorio y el gobierno distrital. Ok, entonces nosotros básicamente acá desarrollamos el concepto de suma, cómo lo queremos implementar. Y ahora entonces les voy a mostrar un poco lo que ya hicimos con nuestra primera suma, que es la suma voz-apogeo. Entonces les voy a contar un poco cómo desarrollamos ese proceso acá. Entonces, las primeras fases de diagnóstico, entonces nuestro diagnóstico social básicamente nos permitió llegar a entender qué era lo que ocurría dentro del polígono. El polígono fue priorizado a partir de ese cruce de aspectos, como les mencioné anteriormente, y precisamente pues fue este polígono el que mayor puntaje tuvo y empezamos acá. Entonces, con el diagnóstico social sabemos que intervenimos más de 13.200 hogares. Su población está cerca de los 35.500 residentes, de los cuales 52% son mujeres y 48% hombres. Tenemos una población flotante de 80.000 personas y tenemos 18 colegios, 11 parques y un hospital dentro del polígono, dentro de la zona. Listo. De acá nosotros también hicimos una serie de encuestas para poder determinar la información y también cómo, digamos que, cuál es la dinámica del territorio. Y ahí empezamos a entender otra serie de cosas. Entonces, por ejemplo, les preguntábamos cuál considera usted que la problemática de calidad del aire. Entonces, algunos hablaban de baja vegetación, del manejo de residuos, de las emisiones de camiones y de industrias, los incendios forestales y las emisiones de buses y automóviles en la zona. Por supuesto, también tenemos un diagnóstico de movilidad. No voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente nos dice cuántos viajes hay, la razón de por qué los hacen,
quiénes son los que usan qué tipo de transporte, entonces si son mujeres, qué tipo de transporte utilizan, si son hombres, de qué edad, niños, jóvenes, adultos mayores. Es básicamente lo que tratamos de analizar dentro de todo lo que viene relacionado a los aspectos de movilidad, cuál es la velocidad media de la zona, de sus principales vías. Este polígono tiene vías principales bastante grandes, entonces hay un aspecto bastante importante alrededor de los aspectos de movilidad. Se instalaron sensores microsensores para poder medir la calidad del aire. Se instalaron en jardines. Hay jardín Nuevo Chile tiene un sensor, el Jardín Olarte tiene otro y el Salón Comunal tiene otro, que son puntos específicos. Primero, porque fueron zonas donde la comunidad misma estaba interesada que se hiciera el seguimiento. Y segundo, porque nos permiten a partir de ahí entender un poco la dinámica y lo que está ocurriendo con la calidad del aire en la zona. Asimismo, se hicieron conteos vehiculares, se hicieron análisis de flujo vehicular en diferentes puntos, con diferentes maneras. Entonces, algunas con entrevistas, otras con conteos, otras con seguimiento por video. Entonces, tratamos de entender cuál era la dinámica de movilidad también alrededor de estos puntos y entender qué fuentes de emisión móviles podíamos tener ahí. Se hizo un levantamiento de toda la información de las fuentes fijas de la ciudad, perdón, del polígono. Llegamos a unos análisis sobre la cantidad de material particulado que cada una de estas fuentes daba y pues por ende pues todas las fuentes cuánto daban dentro del territorio. Entonces identificamos hornos, calderas, estufas industriales principalmente y ese tipo de fuente se analizó para poder conocer cuánto era su nivel de emisión. También, como les hablaba, el material resuspendido es importante para nosotros, entonces empezamos a hacer un análisis sobre qué vías estaban pavimentadas y cuáles no, y cuál era su estado, principalmente porque a partir de los análisis que nosotros ya hemos venido haciendo en nuestros inventarios, pues conocemos cómo podemos modelar este tipo de cosas y conocer cuál es el grado de participación del estado de la malla vial en las emisiones del polígono. Adicionalmente, pues hacemos el análisis en temas de salud. Eh, Básicamente se divide en dos partes para no extenderme más, una sobre los temas de emisión y otra sobre los temas de exposición. Hicimos un análisis sobre cada una de las fuentes, tanto móviles como estacionarias o fijas, y a partir de eso determinamos cuál era el índice de ajuste para esa emisión. Y asimismo los temas sobre exposición en temas de ciclovías, en los temas de centros de salud, clínicas, hospitales, en colegios y en parques. Y también ajustamos un índice de exposición que básicamente nos permite hacer el análisis pues del riesgo de exposición para la zona. Ya empezamos a trabajar junto con una consultoría con C40 todos los temas asociados a las modelaciones que empezamos a tener. Entonces, a partir de esta es precisamente la de riesgo, como les comenté, está la parte de el índice ajustado de las emisiones y el índice ajustado de exposición para determinar el análisis de exposición, de riesgo de exposición para el polígono. También se hicieron análisis estrictamente sobre los temas de las fuentes de combustión, las fuentes de resuspensión, ¿sí? Y lo que haríamos, lo que ocurriría después de hacer las intervenciones en suma. Entonces, sobre las de combustión, como las primeras intervenciones que tenemos no están tan dirigidas hacia la parte de combustión, pues los resultados, por supuesto, disminuyen y es una zona menor la afectada, pero pues digamos que
los rangos se mantienen de manera similar. No es tanto la concentración propiamente lo que estamos atacando, sino más bien el área de afectación de esta concentración. En los temas de resuspendido, aquí sí cambia bastante el impacto. Los colores tienden a confundir un poco, pero pues si miramos la escala, creo que ya nos damos cuenta un poco mejor de los cambios que se tienen. Estamos hablando de en términos generales, tenemos un pico antes de 20 a 30 microgramos de metro cúbico por metro cúbico de concentración y pasaríamos a 1,62 microgramos por metro cúbico. Entonces el impacto es bastante grande en las acciones de resuspendido que se tienen planteadas. Y también se hace un análisis de el desgaste de llantas y frenos causado por las fuentes móviles, que hace parte también del análisis que hemos venido haciendo en los últimos años en el inventario en la Secretaría. Y pues por supuesto hacer esas intervenciones tanto de movilidad como de infraestructura en la malla vial, pues nos permite hacer una reducción de este tipo de desgastes. Finalmente, la concentración va a reducir. Estamos hablando que pasamos de unos picos de 25, 41 microgramos por metro cúbico a esperar unos picos de 13, 14 microgramos por metro cúbico. Y asimismo, pues se distribuye los impactos en la zona como también se tienen planteados dentro del polígono. Por último, se desarrolla una estrategia de comunicaciones. Como les comenté, parte de la gobernanza del aire es un aspecto muy importante para la SOMA. Por tanto, el cómo comunicamos todo lo que queremos hacer y todo lo que se viene desarrollando dentro de la suma y cómo sumamos o cómo incluimos a los habitantes y a los demás actores dentro de la intervención, pues es bien importante. Por eso desarrollamos una estrategia de comunicaciones. Partimos de tratar de entender ellos qué creían que era una suma, cuáles eran los temas de calidad del aire que más les preocupaban. Es más, si siquiera sabían qué era calidad del aire y cómo lo afectaba. Entonces, a partir de eso empezamos a desarrollar una serie de intervenciones. De esto básicamente nos empezamos a dar cuenta que, pues primero, su primer problema que tienen en la cabeza la población no es precisamente la calidad del aire, sino como esperábamos, que era todos los temas de seguridad. Los habitantes reconocen que la calidad del aire es un problema, pero no están de acuerdo con qué lo causa y cuáles son las soluciones y cuáles son los impactos de esas soluciones. Sí. Ellos ven a las sumas como un aspecto muy positivo para poder empezar a trabajar dentro del territorio. Sí. Y empezamos también a tratar de entender cómo eran los temas de vulnerabilidad que ellos tenían dentro del territorio, qué era lo que los hacía bastante vulnerables a sus poblaciones, a los niños, a los ancianos, por qué estaban en esa situación. Asimismo, también tratamos de entender, de escucharlos, de cuáles eran sus preocupaciones, de conocer por qué vivían ahí, cuál era la situación del territorio y que si estaban, qué pensaban ellos, por ejemplo, de temas específicos como la restricción de vehiculares, el tema de poner algunas, digamos que, eh, cobros específicos por algún tipo de acción. Entonces también tratábamos de entender este tipo de cosas. Entonces, como les digo, los principales aspectos que ellos tenían como preocupaciones para su territorio era todo lo de criminalidad y seguridad, la falta de empleo y los temas de corrupción. Más hacia abajo ven los temas de calidad del aire, pero entonces, a pesar de que calidad del aire no está tan abajo, lo que le empezamos a entender es que una buena parte de la población, una de cada tres, no sabe cuáles son las causas de la calidad del aire. Eso nos lleva a que si no conocemos las causas, es muy probable que cuando lleguen las acciones, la población sea reticente a las acciones que vamos a empezar a implementar.
porque sencillamente si no entiendes el problema, pues muy probablemente la solución para ti va a ser otro problema adicional. Entonces, básicamente, ¿cómo empezamos a trabajar? ¿Cómo contamos esta historia? Entonces, empezamos a hablar directamente con quienes viven en el territorio. Empezamos a mostrarles las sumas como un ideal de ese territorio que quieren llegar y que la suma es parte de ese proceso. Y adicionalmente les hablamos sobre cómo los actores de la suma empiezan a estar dentro de esas intervenciones y cómo empiezan a actuar alrededor de esto. Desarrollamos un ABC para la suma para que se entendiera qué era, por qué lo íbamos a hacer en su territorio, por qué precisamente en su barrio. Básicamente hablamos con los líderes y lideresas del territorio y ellos nos ayudaron a hablar con las demás personas de la comunidad para poder llevarles el mensaje de que era Suma. Como les dije, es una zona bastante vulnerable con población en algunos casos analfabeta. Por eso también el territorio, toda la estrategia de comunicaciones que se llevaba a territorio tenía que ser bastante sencilla y bastante clara para que primero entendieran el mensaje y segundo, no lo vieran como otro programa de restricciones sociales, de restricciones económicas, de vías y que sencillamente va a ser otro problema para mi día a día. También desarrollamos una página web exclusivamente para las sumas, donde está todo el tema de las comunicaciones. Se tiene la participación que se hizo en el territorio con los lideresas, con los líderes del territorio y también explicamos todos los temas de sumas. Todo esto finalmente confluyó en el lanzamiento de las sumas, fue en territorio, estuvimos con los secretarios, estuvimos con la comunidad, participaron estudiantes de los colegios que tienen un proyecto de calidad del aire, hicimos talleres con los estudiantes también sobre calidad del aire, la idea es poder expandirlos, esos talleres hacia la comunidad y también pues ellos mismos vieron que realmente había intervenciones directas en el territorio, logramos hacer siembra de árboles, logramos hacer la intervención de varios segmentos de malla vial y como les dije, todos los temas de los talleres que veníamos participando, además de haber montado la red de microsensores para poder hacer el monitoreo, que también es información que tiene disponible la comunidad. Bueno, un poco bastante denso el tema, muy general como se los explico. Hay muchos más aspectos que tuvimos que trabajar dentro de la suma, pero muchas gracias y espero que les haya servido de algo todo lo que les explicamos. Francisco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bueno, a ti, por supuesto, por darnos la presentación y a todo el equipo que ha participado. Sabemos que es muchísimo trabajo lo que dices, o sea, estás haciendo una presentación de unos minutos, pero es mucho trabajo de muchos de ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Justo mucho de lo que platicaste, Francisco, son algunas de las preguntas que tenemos en las ciudades en las que el Cleaner Catalyst, el proyecto que llevamos a cabo en WRI, en colaboración también con otros partners, entre ellos EDF, es este punto que tú dijiste al final, ¿no? Si no identificamos las fuentes que contribuyen a la contaminación o al aire que respiras, difícilmente cuando propongas una solución, pues tendrás el apoyo. Y creo que ustedes hicieron todo el proceso, no solo identificando las fuentes de emisión, sino también que las soluciones estén orientadas a solucionarlas. Pero toda la participación comunitaria creo que es importantísima. Ok, Beth, por favor. Si otra ciudad fuera a implementar una suma, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo tomaría hacerlo? ¿Cuál es la escala, digamos? ¿Cómo sería el tiempo que tomaría en términos de fondos, dinero, tiempo? ¿Cuánto tomaría hacer algo por el estilo? Eh, no sé, dirían, ok, voy a trabajar con esta suma para poder escalar, digamos, este proyecto, o primero se hace un trabajo de campo
tengo curiosidad de ver cómo se haría otra vez, cómo repetirían una suma de esto en otra parte del territorio. Las acciones las priorizamos, bueno, digamos que hay unas acciones inmediatas, como te dije, hicimos unos análisis sobre ya acciones que se tenían planteadas en el territorio, hacen parte del proceso de priorización, unos análisis de viabilidad técnica. Entonces, básicamente son acciones que sí o sí van a ocurrir, pero lo que tratamos de hacer es que sean o más rápidas o de un impacto bastante mayor, ¿sí? Y ahora, en lo que ya estamos en el proceso de la primera fase de la suma, que lo llamamos la zona de reducción de emisiones, es precisamente definir ese plan de acción. Ya con las acciones que nosotros vamos a desarrollar, empezamos a hacer ese tipo de análisis, no solamente económicos, sino también de tiempos de intervención. Y vuelvo y digo, sobre lo que viene analizando la misma población del territorio. ¿Sí? Ellos tienen sus prioridades, ellos saben qué quieren para su territorio, ¿sí? Entonces, por eso es un proceso de co-creación en el que, ok, técnicamente tenemos cierta serie de acciones para desarrollar, pero asimismo ellos saben que quieren empezar a tener en su territorio y habrá que hacer un proceso precisamente de negociación, un proceso de priorización de algunas acciones para poder empezar a definir ese plan de acción y desarrollarlo ya hacia lo que queremos hacia futuro de las zonas. No, la suma no tiene un tiempo estrictamente definido. Las dos primeras fases de las tres fases de la suma sí lo tienen. El primero es de 1 año, el segundo es de 6 y la última fase, pues, puede durar muchísimos años, como puede durar pocos años, dependiendo de cómo se vaya desarrollando el ejercicio. Pero lo que nosotros planteamos es que sencillamente las sumas lleguen a su fase de ultras bajas emisiones y allí se mantengan por prácticamente siempre. Sí, es lo ideal. Francisco, en esa misma línea, ¿tienen ahorita o sea, tienen ya sumas en cuántos polígonos de Bogotá? Y de los que priorizaron, ¿qué porcentaje de esos polígonos iniciaron? Que es muy similar a lo que, bueno, es en seguimiento a lo que comentó Beth. Ok, de los resultados nos dieron cerca de 40 polígonos, pero dentro de los análisis que hicimos se dieron prioridad a algunos de ellos. A hoy solamente tenemos nuestro primer polígono, ¿sí? Y están programados de acuerdo con cómo se vayan desarrollando las intervenciones. Es decir, cada polígono va creciendo, como les mencioné, y ellos van ampliando su zona y de esa misma manera, paralelamente, en otra zona de la ciudad, otro polígono puede ser declarado y empezar a crecer. Entonces, lo que tenemos planteado hasta el momento es que hacia 2035 tengamos ya 13 de polígonos implementados, de los cuales pues la gran mayoría ya estarán en proceso o en la fase de ultra bajas emisiones y apenas uno estará en la zona de recién empezando, que sería la zona perdón, sí, la zona de reducción de emisiones. Muy bien, algo también, ya lo mencionaste, Francisco, y me pareció súper interesante también cuando lo presentamos, cuando lo escuché en la presentación en Bogotá, es la participación de la Secretaría de Obras. O sea, algo tan sencillo, algo tan básico como la pavimentación de calles, pues la Secretaría de Ambiente no es su jurisdicción y entonces tienen que trabajar con la Secretaría de Obras. Creo que también es un gran logro. ¿Podrías comentar unos segundos? Sí, pues no solamente ellos, realmente como te mencioné, es bastante interdisciplinar y interinstitucional el desarrollo de las sumas. Claro, es liderado por la Secretaría de Ambiente, pero como dije, está toda la Secretaría de Movilidad acá, Secretaría de Prevención, Secretaría de Salud. Hay temas de gobierno que también están dentro del proceso.
Y ya entidades específicas dirigidas a la acción como el Jardín Botánico, que precisamente nos ayudó bastante con la primera intervención sobre temas de reforestación de la cuenca del río que está cerca a nuestro polígono, y la unidad de mantenimiento vial que se encarga precisamente de mantener la malla vial de la ciudad. Y pues digamos que sí tenían, en este caso, por ejemplo, había planeadas unas intervenciones, no este año, sino los próximos años, no muchas intervenciones porque ya tenían programado otra serie de cosas, pero precisamente ahí es donde entran este tipo de acciones como suma. Oiga, yo tengo este territorio, priorícemelo. Entonces ellos quisieron, básicamente, dieron prioridad al territorio y no solamente intervinieron unas poquitas vías, sino unas pocas zonas, sino que hicieron realmente una intervención bastante grande. Entonces, ese tipo de impactos es grande en los temas de material resuspendido. Tenemos otro proyecto de la zona suroccidental del plan de intervención, como te mencioné, en el que intervenimos 15 unidades viales. Tenemos todo el historial de medición con microsensores desde el antes, durante y después de la obra, y vemos que los impactos en reducción de emisiones de material resuspendido es bastante grande. Entonces, contar con intervenciones como estas, pues es súper importante. Y las mismas modelaciones, como les mostré, nos lo daban, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al fin. De verdad, te agradecemos bueno, a ti y a todo el equipo. Es una pena que Hugo no puede estar, pero pues, muchísimas gracias por la presentación, Francisco. Yo espero que esto sea el inicio de más colaboración en este intercambio. Creo que la experiencia de Bogotá es muy importante y seguramente otras ciudades van a estar interesadas. Entonces, en particular, hoy queríamos ver muy concreto el caso de Yakarta y que nuestros colegas están coordinando este proyecto. Entonces, bueno, esperamos tener más colaboración en un futuro cercano. Muchísimas gracias y por supuesto estamos con ustedes para poder colaborarles en lo que necesitemos y también que nos den información. Seguramente Yakarta tiene experiencia que nos servirá. Seguro, seguro. Yo creo que esto es el inicio de otras charlas. Muchísimas gracias y muy buen día.